Bien, tengan todos ustedes buenas noches. Vamos a comenzar nuestra primera sesión de esto que hemos denominado Cátedra Abierta del Patrimonio Cultural Boliviano. Sean bienvenidos, como les decía, y bueno, brevemente antes de entrar a tema, pues me gustaría un poquito contextualizar en qué marco estamos realizando esta actividad. Como ustedes saben, en Bolivia tenemos pues todo un patrimonio cultural inmenso y es muy conocido en todo el mundo. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es referirnos específicamente al patrimonio cultural y material. Grosso modo, conocemos de que el patrimonio cultural puede ser material e inmaterial, ¿no? En otro momento vamos a entrar un poco a hacer esas explicaciones porque tiene todo un trayecto que ha venido siendo trabajado por instituciones como la UNESCO, pero por aportes importantes que ya han venido dándose desde mucho tiempo atrás. Cabe mencionar que en la década de los 70 Bolivia ha posicionado de alguna manera el tema de lo que es inmaterial. En esta propuesta que estamos lanzando es justamente realizar una reflexión de lo que va a ser este patrimonio cultural inmaterial. ¿Y cómo se manifiesta este patrimonio cultural? Tenemos, como ustedes saben, un instrumento internacional que es la Convención para la Salvaguarda, que ha sido justamente lanzada o publicada por la UNESCO en el año 2003, ¿no? Ese es actualmente, digamos, el marco jurídico que nos permite hablar de ello. Y en esencia nos establece 5 tipos de manifestaciones vinculadas al patrimonio inmaterial. Por una parte, lo que son las tradiciones y expresiones orales, después lo que se denomina las artes del espectáculo, donde entra lo que es la música, entra también todo lo que es la danza, teatro, poesía. Otra forma de manifestación del patrimonio inmaterial son los usos sociales, rituales y actos festivos. Valga la redundancia, en Bolivia tenemos mucho de esto y de lo anterior. Otro elemento son los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Y finalmente las técnicas artesanales. Creo que una simple enunciación ya nos permite dar cuenta de que Bolivia es pues, riquísima en todos estos elementos. Y la idea es que a partir de este espacio que es Luna Ángel, en el cual yo estoy encabezando, para quienes no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Poronda Calle, pues estamos queriendo justamente hacer un poco de gestión cultural donde creemos que parte de esa gestión es hacer este tipo de eventos. Finalmente me queda señalar una cosa, ¿por qué cátedra abierta? Y esto es importante para todos ustedes, me gustaría que lo tengan en cuenta, porque en primer lugar este es un espacio extraacadémico, es decir, no nos encontramos justamente en un escenario en el cual estemos bajo las rígidas normas, por así llamarlo, de la academia, donde además a solicitud de muchas personas hacer esto por Facebook Live, por una parte, para que nuestros seguidores de la página oficiante que es también Crónicas del Carnaval de Oruro y Luna Ángel puedan acceder, y todos los que quieran compartir también van a poder hacerlo, comentar, realizar incluso preguntas. Y por otra parte también este participar todos implica que cualquiera de ustedes pueden participar como expositores, ponentes, en la medida en la cual ustedes tengan un trabajo de investigación que sustente posiciones vinculadas a las expresiones que hemos manifestado. Entonces, valga la oportunidad, la invitación es abierta a todos ustedes. Si tienen algún trabajo de investigación vinculado a nuestra temática, pues bienvenido, podemos. Y además de eso, lo importante de este escenario es que conozcamos, por una parte, por otra parte, expongamos los conocimientos que tenemos, profundicemos y, ¿por qué no?, debatamos también, que esto es importante, porque bien sabemos que todo el tiempo nos enorgullecemos del patrimonio boliviano, pero creo que es importante empezar a profundizar ello. Dicho esto, ya me toca justamente presentar a nuestro expositor, que como han podido ver es nuestro amigo Mauricio Cazorla, quien ha sido expresidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore, miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Oruro,
también miembro de la Sociedad de Historia de la Guerra de Chaco y es parte del consejo editor de la revista Historias de Oruro. Entonces, nuevamente sean bienvenidos y Mauri, yo te daría la palabra para empezar con el tema que nos hemos propuesto para el día de hoy. Miguel, muchas gracias. Agradecido por la presentación, también por toda la asistencia que tenemos en este momento. Humildemente yo voy a presentar este trabajo que lo estamos dividiendo en dos partes, ¿no? La primera que habla del origen del carnaval y la presencia histórica de la Virgen del Socavón. Este trabajo ya lo habíamos presentado en realidad en el primer libro de aproximaciones al carnaval el año 2002, si no me equivoco, el cual ha ido reproduciéndose también en algunos otros textos. Y el de la presencia histórica de la Virgen del Socavón se publicó en el tomo 3, justamente el 2004, o casi 5, si no me equivoco, y lo hemos reeditado también en la revista Historias de Oruro con algunos otros elementos. Sin embargo, este trabajo, hoy día lo vamos a comentar, tiene un elemento importante porque hace poco Javier Cárdenas Medina en realidad ha publicado justamente el libro que tiene que ver con el tema de el santuario colonial mariano de la Virgen del Socavón, del cual yo recomiendo en realidad que lo puedan tener, una lectura obligada para todos quienes nos consideramos devotos del proceso histórico de la Virgen del Socavón. Y obviamente nos va a permitir también aclarar lo que tiene que ver en el tema de precisar el hecho de dónde aparece el tema de la Virgen del Socavón y sacar un poco el tema de los mitos, como ya se ha ido armando, ¿no? Aquí también lo he invitado a José Víctor Saconeta, creo que no se ve bien, ahora sí se ve el libro. Este libro es Odas y Poemas, escrito justamente por José Víctor Saconeta, donde incluye en realidad este famoso artículo de la Virgen del Socavón y su corte infernal. Lo vamos a exponer ahora porque todos tenemos esa idea de que en 1789 apareció la imagen de la Virgen en el socavón, cosa que en realidad históricamente eso no fue así, ¿no? Lo vamos a ir aclarando poco a poco. Y bueno, y entrando en la conferencia para no ser muy ampulosos, voy a desarrollar en realidad esto que estamos queriendo compartir con ustedes. El carnaval de Oruro en sí no aparece en época prehispánica como tal, eso también hay que dejarlo muy en claro. En realidad, yo me he concentrado en este pequeño estudio de lo que es el pueblo de los Urus y toda la geografía de los Urus. Margot Beyersdorf, con los últimos documentos que sacaron de Sevilla y publicado en el libro Drama y Ritual de los Andes, publicado precisamente el año 2003, hace un análisis de todo lo que fue la extensión de los Urus en el altiplano central y un poquito corroborando lo que José Feldman Velarde, después Mario Montaño Aragón, José Hermo Murillo Bacarrez han ido estableciendo por mucho tiempo, de que el origen o el espacio geográfico del pueblo de los Urus se extendía en todo lo que es el altiplano central de lo que ahora es el departamento de Oruro, lo que es parte del norte Potosí, parte de una sección de Cochabamba, hablamos de Capinota, Irpa, hablamos un poco del sur de La Paz, incluso vamos a referirnos al, ¿cómo se llama? A la desembocadura del río Desaguadero en Taraco, y eso tiene que ver un poco con algo que en La Paz se mantiene. Y obviamente hablamos del sur del Perú y el norte de Chile. Entonces, ese es el espacio geográfico. ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque en realidad este espacio geográfico en realidad nos permite
entender varias cosas, ¿no? Porque eh, aquí lo citamos a don Alberto Guerra Gutiérrez en el famoso libro El tío de la mina, que también es de una lectura obligada para todos que queremos entender el tema de la, de la mitología Uru inclusive. Aquí Alberto Guerra hace una descripción realmente muy interesante de lo que es el dios sagrado para los Urus, de lo que es la vicuña, la huicuña. Y para Alberto Guerra Gutiérrez, por ejemplo, la derivación de este nombre en lengua uru es justamente el huaricato, que es un dios protector, que de acuerdo a lo que se ha ido estudiando antropológicamente, esta festividad del dios huaricato se lo realizaba en actividades propias que tenían que ver con la cosecha como una especie de gratitud a lo que es la tierra, la devolución de todos los productos que se iban cosechando. Entonces, digamos, es un elemento sumamente importante porque el animal sagrado para los urus precisamente viene a ser la vicuña. Eh, Llegan los españoles y aquí mencionamos justamente a la encomienda de Lorenzo de Aldana y nos vamos a concentrar en ese importante estudio muy interesante que se llama El drama ritual de los Andes de Margot Beyersdorf, que ya lo había citado, y justamente nos habla de la encomienda más grande que ha sido entregada a Lorenzo de Aldana. El beneficiario más grande ha sido Lorenzo de Aldana, del cual se atribuyen muchas leyendas, pero no vamos a hablar de ese tema hoy día, sino vamos a hablar justamente de su encomienda. El centro de esta encomienda estaba en San Pedro de Challacoyo, que se encuentra muy cerca a la ciudad de Oruro, saliendo por el sur de la ciudad. San Pedro de Challacoyo viene a ser un espacio muy importante porque allí se conserva todavía una especie de huaca prehispánica donde los urus de la región realizaban sus rituales, particularmente en la época de la cosecha. Eso lo han estudiado Alberto, lo ha estudiado Luis Guerra Gutiérrez en su momento. Y lo más interesante es que San Pedro de Challacoyo estaba dividido, la plaza principal estaba dividida en cuatro partes que corresponden a los cuatro ayllus que en ese momento tenía toda esta extensión de la encomienda que había sido beneficiada a Lorenzo de Aldana. Una de ellas era precisamente Taraco, ¿no? Que correspondía al sector noroeste de la región y que precisamente el ayllu de Taraco viene a ser uno de los ayllus más importantes en los cuales en la época de la fiesta de San Pedro de Challacoyo se venía realizando importantes actividades rituales. Y aquí nos concentramos también en lo siguiente. En estas actividades rituales, particularmente en la fiesta de San Pedro de Challacoyo, se han encontrado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, se han encontrado los 10 libros del cura Carlos Felipe Beltrán, editados entre 1868-69, incluyendo el 1872, que nos muestra que en San Pedro de Challacoyo se realizaba en realidad toda una serie de actos rituales importantes. Inicialmente se realizaba basado en lo que era el relato de los incas, del cual hasta hace algunos años todavía veíamos en la vida cívica, se podía ver el drama, el teatro vivo, se podría llamar así, en el atrio de la iglesia de San Pedro de Challacoyo, de lo que era esa rivalidad entre Huáscar y Atahualpa. La segunda parte tenía que ver con el martirio de Atahualpa después de que se convierte al cristianismo y es
bautizado con el nombre de Juan. Incluye otro con capitales, los autos sacramentales que fueron traídos de Europa, particularmente de España. En España son muy mentales y que se va extendiendo en América. Estos autos sacramentales para Corpus Christi se realizaba en San Francisco Yaré de Venezuela, en Chiapas, en México, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Chile y en muchas otras partes, ¿no? Incluyendo lo que es el Cusco y, y otra parte del Perú. Estos autos sacramentales de los 7 pecados capitales también está en el libro de Arsaer sobre Vela, donde justamente nos relata este tipo de acontecimientos que eran sumamente importantes para el cabildo en ese tiempo. Y el otro relato que lo hemos encontrado y que vamos a tratar de reivindicarlo en realidad y que no está publicado, sino está en este libro del cura Carlos Felipe Beltrán, es un relato bastante interesante y que nos hace entender por qué los chunchus, inicialmente ese era el nombre, aparecen en el Carnaval de Oruro. Nosotros nos hemos estudiado en realidad eh, algunos estudiosos que decían que los tobas o los chunchus eran para mostrarnos que la extensión del territorio del Inca llegaba hasta el Chaco o hasta el Oriente, cosa que en realidad no fue así, porque en realidad el relato que ha sido recopilado por Carlos Felipe Beltrán nos muestra de que en realidad el relato se llama Los chunchus que se convierten y los chiriguanos que se convertirán. Es un relato hablado en quechua, donde nos muestra en realidad esa dificultad que tenían los indígenas para poder convertirse al cristianismo. Y querían mostrar a los indígenas, particularmente a los urus de esta región, que habían indios bárbaros que no se podían convertir. Entonces, esta secuencia de relatos que va desde Huáscar, Atahualpa, hasta lo que es los chunchus que se convierten en los chiriguanos que se convertirán, nos muestra justamente una manera de adoctrinar a los indígenas en la región del altiplano y mostrar justamente a partir de este tipo de situaciones de que el cristianismo iba a llegar o estaba llegando de alguna manera a convertir a todos los indígenas en este proceso. Los relatos antiguos corresponden de manera oral desde el siglo XVI, o sea, estamos hablando antes de la fundación de Oruro. Entonces, eso nos hace entender que en realidad San Pedro de Challacollo viene a constituir un espacio importante para lo que es justamente este proceso. Esta fotografía es justamente de una de estas comunidades del área rural que desarrollaban todavía estos relatos de los cuales yo ya les he ido comentando, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando para llegar justamente a estas costumbres que los españoles nos traen, ¿no? Hay mucha investigación sobre el origen del carnaval, de las carnes tolendas o el carnae tolendae, que en realidad es una fiesta pagana desde el siglo VIII del cristianismo, donde se permitía desde el punto de vista, podríamos decir, religioso, ciertas, ciertas acciones de exabrupto humano y personal para luego entrar en un proceso de contrición y arrepentimiento antes de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Estos 3 días eran sumamente importantes porque esto permitía cierta licencia también para poder realizar otro tipo de acciones en las comunidades. Para eso también los españoles hemos heredado de ellos no solo las carnes tolendas, sino también el Corpus Christi, que es una fiesta importante, a la cual ya he hecho referencia a San Pedro de Challacollo, la Navidad, la Semana Santa y otro tipo de acciones sumamente importantes, ¿no? Y de ahí viene justamente el tema de los 7 pecados capitales y la presencia del Arcángel Miguel, que viene de estos autos sacramentales traídos de España, adaptados al contexto del altiplano, adaptados a nuestro entorno geográfico y que se han difundido
en gran parte del continente americano. No solamente había en Oruro, por eso hay que sí particularizarlo, sino que también se extendía en casi todo el continente americano porque el Corpus Christi se celebraba en todo el continente. De ahí que vamos ya al tema de lo que es la ermita del socavón. Y justamente yo voy a citar el trabajo de Javier Cárdenas Medina, porque encontramos un tema interesante en este su libro, del cual yo ya les he hecho la referencia a este libro, que lo pueden conseguir aquí en Oruro, en la editorial Don Bosco. Es un libro realmente revelador que nos está aclarando muchas cosas. En este tema vamos a hablar de lo que es el famoso Chiru, porque José Víctor Saconeta nos cuenta de Anselmo Belarmino, que fue el bandido que se alojó en una de las cuevas del Cerro Pie de Gallo, y cuando fue auxiliado en realidad, después de que el papá de Sebastián Achoquiamo lo afectó mortalmente, él fue auxiliado en el Hospital San Juan de Dios, en el antiguo Hospital San Juan de Dios de la calle Junín, y la gente fue a su morada y ahí encontró justamente la pintura de la Virgen de la Candelaria, siendo de que él se había confesado y diciendo que él era devoto de la Virgen del Socavón. En realidad, esta es una construcción literaria que José Víctor Saconeta nos hace en 1925 para contar un poco las leyendas que de manera oral y de generación en generación se iban transmitiendo. Esta construcción literaria muy hermosa y muy linda, que todavía es parte de nuestro acervo cultural local, tiene varios vacíos históricos, y es justamente lo que nuestro investigador, que fue presidente de la Sociedad de Historia y Geografía, Javier Cárdenas Medina, nos ha venido justamente a orientar. Y es porque aparece una mujer, Agustina de Juárez, que funda una capellanía en honor a la Santísima Virgen de la Purísima Concepción, que era venerada en la capilla del Real Colegio de Chuquisaca. Y además, en este interín, también ella se adjudica en realidad este espacio del Cerro Pie de Gallo, de la parte baja del Pie de Gallo, donde se supone estaría la ermita de la Virgen del Socavón, y al mismo tiempo se adjudica la hacienda de Soracachi, una hacienda que le rendía cierta utilidad por el hecho de que al estar muy próxima a la ciudad de Oruro, a la villa de Oruro en ese tiempo, pues proveía ciertos aditamentos, ciertas verduras para la población, cosa que en la época, en la dieta del orureño, era muy escasa. El hijo, que era clérigo se llamaba clérigo de menores, Diego González Gallo, al lado, lo dice el documento que ha sido encontrado en Sucre, al lado del santuario de la Virgen del Socavón, y ya lo menciona como santuario. Es lo que más llama la atención. El detalle de todo este proceso, que incluye justamente Javier Cárdenas, es de también incluir documentos en los cuales no hemos tenido acceso y no hemos podido investigar. Esto demuestra que la devoción de la Virgen del Socavón, así con este nombre, Virgen del Socavón, comienza aproximadamente por los años de 1740. Incluso comparte un documento que cita la presentación del libro de la cofradía, que se llama Nuestra Señora del Socavón, en el año de 1760, en el cual nos invita a indagar justamente cuál es el paradero de este libro, que de algún momento ha debido registrar los siguientes años, que han sido los que han armado o han sido parte de esta cofradía. Este libro en realidad es revelador por estos datos que yo ya les estoy comentando. Sin embargo, Agustina de Juárez, en su documento de transferencia de 1720, no menciona todavía a la Virgen del Socavón como tal, ni tampoco a la Virgen de la Candelaria, que es el nombre originario. En realidad es Diego González Juárez, su hijo, quien hace la primera mención histórica ya en el año de 1740. Este es un
realmente un dato muy revelador y muy importante del cual yo invito a que podamos profundizar con los documentos originales que Javier Cárdenas ha podido encontrar en el archivo de Sucre. Entonces, esta es una fotografía de aquella ermita, pero esta ermita en realidad fue construida, esta es la foto que conocemos de 1891. Tenemos un dato histórico interesante donde el regimiento Avaroa, que estaba acantonado en Oruro después de la Guerra del Pacífico, en realidad fue la encargada de acopiar las piedras para la construcción de esta ermita. Si nosotros podemos apreciar, no tiene el campanario, porque el campanario recién fue construido en 1918 y simplemente tiene una espadaña externa con 3 campanas que podemos ver. La construcción de esta, arquitectónicamente, yo voy a ceder el estudio arquitectónico al arquitecto David Bravo, que estoy seguro que en este momento está conectado, para que nos pueda explicar a detalle justamente el tema de esta primera capilla que está hecha en forma de cruz latina. Esto también nos revela que en el arco toral de la misma capilla se revela el año de la construcción, que es del año 1892. Y esto confirma lo que estamos diciendo. ¿Y esto por qué? Antes de esto había una pequeña ermita, una capilla de muy humildes dimensiones, que de repente ha sufrido los embates del tiempo. Eso lo vamos a ver de un momento más cuando vayamos avanzando. Y esto se relaciona en este espacio del lugar donde está levantada la ermita o la capilla, o como dice el documento de Diego González Juárez de 1740, como el santuario de la Virgen del Socavón. Vamos a referirnos a lo que Carlos Condarco Santillán habla de que esta es la serranía sagrada de los Suros. Y esto porque en esta especie de anfiteatro natural que forman los cerros del Cerro Luricancho, Santa Bárbara, Tetilla, San Cristóbal, San Felipe, San Miguel o Pie de Gallo, la Corola, Colorada, Rubiales, eh, el, eh, la Flamenca, que son los cerros que forman parte de este tema de la Villa de Oruro, pues es una serranía sagrada por el hecho de que aquí tenemos mitos pétreos que han sido muy poco estudiados. Nuestra Villa de Oruro, viendo desde las alturas, es esta, donde nos permite tener una vista preciosa, especialmente en lo que es el alba que es ese periodo previo al amanecer y el momento que concluye el anochecer, donde tenemos los primeros rayos de sol. Y obviamente nuestra ciudad que está levantada en las faldas de estos cerros, pues obviamente justifica esa denominación que Carlos Condarco nos hace de la serranía sagrada de los Suros. Esta es una fotografía que lo tomé antes de que se ponga el, la, 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 vara de metal que encierra al sapo. Este es un sapo que está en el socavón y que está muy próximo a la iglesia del socavón. A mí me llama mucho la atención porque la extirpación de idolatrías del siglo XVI establecía que los templos debían construirse encima de adoratorios indígenas prehispánicos, pero muy cerca de la ermita o del santuario del socavón tenemos a este sapo. Pero este no es el único, porque es parte de los 7 sapos que tenemos en Oruro. Este es el sapo del San Felipe, que está en medio de las antenas. Este es el toro que está en el San Felipe, que en algún momento se hacían sacrificios humanos, eso lo cuenta Alberto Guerra Gutiérrez, que en otro momento vamos a poder detallar. Este es el sapo del Cerro Santa Bárbara, que está en la parte posterior. Este es el sapo del Cerro de la Tetilla, que lamentablemente ha sido alterado porque se ha construido, hay una pequeña construcción que depende del teleférico y lamentablemente esto pues ha sido afectado. Esto casualmente ha sido el 2014, justo el año donde ha habido el tema de la pasarela. No quiero crear especulación, pero puede que tenga cierta relación.
Ya avanzando en el siglo XVIII, en el mismo siglo de los documentos de Agustina de Juárez, este es el cuadro colonial que nos muestra en realidad las invasiones indígenas en 1781. Este cuadro fue pintado en el año 1900 y tiene algunos anacronismos, porque en la colonia todavía no había, o en el siglo XVIII, mejor dicho, no había todavía la fortaleza que está en la parte inferior de este cuadro. Pero tenemos elementos que llaman mucho la atención, como la capilla de Santa Bárbara, actualmente desaparecida. La patrona de esta capilla, que es Santa Bárbara, está actualmente en la capilla de la Virgen del Carmen, muy cerca del Hospital General, ¿no? Y vemos en la parte superior lo que fue la ermita, ¿no? Y aquí está lo que decíamos de los otros hechos. El carnaval de 1783 reviste un tema muy importante, porque en ese carnaval, si hemos estudiado el tema de la revolución del 10 de febrero, vamos a entender de que ese carnaval se lanzan, en esos 3 días se lanzan eh, pasquines que se hacen la burla del corregidor Ramón Durrutia, que se escapa a Cochabamba, y que los criollos de alguna manera tratan de mostrar un poco ese su descontento con las acciones de Ramón Durrutia, ¿no? Y los 12 pares de Francia, que era una comparsa que había en el carnaval en 1783, pues ahí estaban incluidos los hermanos Rodríguez, estaba uno de los Herrera, estaban varias otras personas que fueron protagonistas de la Revolución del 10 de febrero. Y además, un hecho interesante, que en la noche, o perdón, en la tarde del 10 de febrero de 1781, pues Jacinto Rodríguez ensilla su mula y se va hacia la capilla del Socavón para prenderle velas a la Virgen, como lo dicen los documentos de la época, y se va a su mina de Todos Santos en el Cerro de Rubiales. Y eso demuestra que Jacinto Rodríguez no estaba en la noche sangrienta del 10 de febrero de 1781, pero podemos confirmar históricamente que la capilla ya tenía devotos importantes, no solo para los indígenas que estaban en la ranchería de San Miguel, porque había otra ranchería, sino que también los españoles y criollos también le tenían una fuerte devoción a la Virgen de la Candelaria, o conocida ya en la época como la Virgen del Socavón. Y aquí hablamos de la supuesta aparición de la Virgen de 1789, del documento del libro, en realidad, de odas y poemas de José Víctor Saconeta, de quien lo tenemos en este momento, y que en esa su leyenda muy hermosa de la Virgen del Socavón y su corte infernal nos cuenta de una manera literaria muy linda lo que pudo haber sido el inicio de la devoción de la Virgen del Socavón, cosa que en realidad todo eso históricamente ya se ha aclarado y se ha superado, y últimamente con el documento de Javier Cárdenas Medina también estaríamos aclarando y superando este otro aspecto. No, esto es parte de la leyenda, y obviamente del mito interesante, ¿no? De la presencia de la Virgen de la Candelaria que lo auxilia, a Anselmo Belarmino, también al famoso Nina, ¿no? Entonces, esta imagen en realidad ya estaba en el 140, documentalmente demostrado, ¿no? Pero el lugar también, porque había un socavón, el Cerro de San Miguel tenía 3 socavones, y uno de los socavones justamente era el principal, al cual los mineros en el siglo XVIII y siglo XIX la conocían como el socavón de la Virgen, pero por esta inversión gramatical e ideológica al lugar llegan a conocer como la Virgen del Socavón. Él es el cura Carlos Felipe Beltrán, que publicó justamente estos 10 libros, que tiene la antología Quechua Aymara, tiene los relatos que yo ya les he comentado, incluyendo el relato de Huáscar, Atahualpa, los chunchus que se convierten, los chiriguanos que se convertirán, que es un relato, como les digo, que hasta la actualidad se lo desconoce por completo, y vamos a hacer un pequeño estudio para poderlo compartir posteriormente. ¿No? Y él es justamente José Vito Saconeta, que tiene el mérito en realidad de haber recopilado esta leyenda importante, cuando en ese tiempo, en 1925, las actividades populares, como decía, ¿no? Del pueblo, estaban concentradas en un sector de la población
porque el carnaval propiamente dicho y urbano era diferente al cual conocemos actualmente. El carnaval comenzaba el día domingo, lunes y martes con fiestas, con desfile de comparsas, con carrozas, con todo lo demás. Y obviamente las actividades populares, como nosotros decimos, iban por un costado, algunas veces entrando por la plaza principal, pero acudiendo a la capilla de la Virgen del Socavón por esta licencia que tenían justamente en ese tiempo. Recordemos que el 12 de febrero es la fiesta de la Virgen, pero como caía muy cerca del feriado del carnaval, los propietarios de las minas en ese sector, aproximadamente a finales del siglo XIX, piden el traslado de la fiesta de la Virgen de la Candelaria al sábado antes del carnaval, por no tener que nosotros celebramos la fiesta de la Virgen de la Candelaria el sábado antes del carnaval. El carnaval propiamente dicho comienza el domingo hasta el día martes antes del miércoles de ceniza. Por eso está bien de que el día sábado nosotros nos vayamos a referir como una fiesta religiosa. Luego nos vamos al siglo XIX y vuelvo a mencionar el tema del relato de los 7 pecados capitales. Eh, es, recopilados por el cura Felipe Montealegre, siglo XIX. Esta novena todavía la conservamos, la hemos difundido y eso ha servido de base justamente para lo que ha sido el relato de los 7 pecados capitales. Esta es una imagen de Oruro de más o menos 1780, ¿no? Ese relato de los autos sacramentales o el relato de los 7 pecados capitales en la comparsa de diablos que había en ese tiempo. Y los diablos no aparecen con los mañazos en 1904. Ya habían diablos anteriormente y eso lo vamos a mostrar de un momento más. Esta es la capilla del socavón en la pintura que yo les había mencionado, completamente diferente a lo que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Esta es una pintura que aparece en un libro de principios del siglo XX y que Javier Cárdenas Medina hace una representación en base a una litografía que está en este libro en blanco y negro. Y Javier Cárdenas Medina pues manda a hacer la imagen en la cual vemos a José Manuel de Goyoneche en la parte inferior como devoto de la Virgen del Socavón. Este realmente es un cuadro muy excepcional, porque podemos ver que no era propio de la devoción de indígenas o de mineros, como se creía, sino también era propia la devoción de los españoles, criollos y también mestizos que vivían en la villa. Si Goyoneche se hizo pintar en Oruro, porque recordemos que ha estado en Oruro hasta 1800, a mediados de 1813, porque fungía como alcalde inclusive en la villa de Oruro, pues obviamente ha tenido que tener un paso importante en su desarrollo por las acciones que ha tenido en la ciudad y obviamente ha solicitado la representación en un cuadro para poder rendir este tema de devoción particular. Recordemos que los devotos se hacían pintar en los cuadros religiosos para justamente tener asegurado su espacio en la vida más allá de la muerte, particularmente cuando el testamento se dejaba y se decía de que se vayan a rezar misas por el difunto en honor a la Virgen del Socavón o en honor a tal santo, ¿no? Entonces era una práctica muy común del tiempo. Esta es una representación de Nuestra Señora del Socavón de 1781, o sea, es anterior a 1789. Esta pintura muy hermosa que tiene las mismas características de la Virgen del Socavón que nosotros conocemos, es una copia en realidad que nosotros hemos visto y que es propiedad de una familia aquí en la ciudad de Oruro. Y este es un periódico que aparece en 1868, el 1 de marzo, El Republicano.
Este periódico es muy importante porque aparece en el gobierno, en plena gestión de gobierno de Mariano Melgarejo, 1868, pero la particularidad es que hace una recopilación de quiénes eran los diablos. Es tal vez el documento periodístico más antiguo que nosotros tenemos y que ha podido mostrar y que está mostrando en realidad cómo eran los diablos. Y se los voy a leer una parte. Los diablos, dice, nuestros graciosos y pacíficos diablos no son del carácter de otros demonios emprendedores de almas cristianas. Desde su organización siguen llenando a propósito plausible de la manera más cumplida. Bajo sus lujosos y elegantes disfraces y con su música y baile entusiasta, ostentan un gusto y gracias singulares, y después una moderación que ha merecido un elogio general y justo. Si se dan cuenta, es una breve descripción, tiene todo un artículo, y al final dice, hemos hablado de los diablos y ángeles, ¿por qué no hablamos también de la diabla y sus pollitas? En la derrota cayeron estos con mucha decencia, gracia y naturalidad. Bravo, maldita demonia, que es hasta entre los demonios te encuentras siempre seductora, hasta el año, graciosísimos diablos. Si se dan cuenta, esta es una descripción periodística del relato de los 7 pecados capitales y que ya se ejecutaba en el periodo de esa licencia del carnaval en el siglo XIX. El siguiente artículo es lo más interesante. El siguiente artículo habla de los chunchos y en función al relato que yo les había comentado de los chunchos que se convierten, los chiricuanos que se convertirán, hace toda la descripción. Lo interesante de este periódico que dice que en el siguiente número se va a explicar la danza de los morenos y de los llameros, así lo menciona. Lamentablemente no hay ese otro número, no lo hemos podido conseguir, pero viene a ser el documento histórico que tenemos sobre la antigüedad periodística, porque en el Perú nos dicen, seguro algún peruano ha de entrar a esta conferencia, que ojalá lo haya hecho, que los mañosos no han creado la diablada en 1904. Eso no es así, y nosotros lo sabemos bien, lo vamos a explicar un poco más adelante. Y en el siglo XVI, con la presencia de los autos sacramentales en San Pedro de Challacollo. Y por eso todo ese proceso de diablos se ha extendido hasta lo que ha sido justamente el tema de las diferentes comunidades como en Caracollo, Veinte y Media, Toledo y muchas otras comunidades. En 1904 nosotros vemos que los mañazos, de acuerdo a lo que nos dice Zenón Goitia nos dice que él había bailado de muy joven la diablada de los mañazos de 1904 y habla justamente de la familia Corrales. Los Corrales que en realidad, si los conocemos, en realidad es la familia que iba del Perú, entre Puno y Oruro, que son los herederos de los antiguos comerciantes de mulas y que después se convierten en los comerciantes de carne. Entonces, esto nos muestra algo muy interesante porque los mañazos toman las riendas de aquellos diablos que hemos leído en 1868 y que en esos primeros años, como la festividad ya estaba decayendo, pues deciden tomar las riendas. Fernando Cajías también hace un análisis interesante entre 1895 y 1897 de los periódicos que salen justamente y que nos cuentan las características de los diablos en ese tiempo. Me he olvidado colocar hoy día esa referencia, pero vamos a encontrar esto en el número 10 de la revista Historias de Oruro. Y de ahí viene el tema de por qué hay diablos en Puno, porque precisamente de Oruro se han trasladado a la localidad de Puno, porque recordemos que Puno también entre 1800 y 1801 era parte del virreinato del Río de la Plata y parte de la Intendencia de La Paz. Entonces estábamos muy vinculados geopolíticamente y geográficamente con Puno. Entonces, obviamente, no habían fronteras en ese tiempo y como había terminado la Guerra del Pacífico 20 años antes, pues teníamos todavía ese vínculo importante con este sector. Y ahí aparecen los diablos de Puno, muy parecidos a los diablos que ya se bailaban en Oruro para los principios del siglo XX. Pero obviamente tenemos que referirnos a ese relato testimonial de Zenón Goitia publicado en 1952.
¿no? Estos son diablos de Puno que eran muy parecidos a los nuestros. Y aquí hay una foto muy preciosa, muy linda de los danza de indios, dicen aquí que es de Oruro, Bolivia. Y fíjense en el diablo de la derecha que tiene un escudo de Perú. No es porque los diablos del Perú vinieron a bailar, sino fue al revés, sino que aquí los artesanos como Covalera, los mismos Aquilar, después los mismos artesanos de Paria, eran los que elaboraban las caretas y los trajes para llevar al Perú. Y esto en realidad es un traje que ha debido, obviamente, tener algún diablo que ha viajado al Puno y que para consolidar la presencia de los diablos en Puno tenían este escudo del Perú. En realidad nosotros hemos llevado el arte del traje bordado a eso, a ese lugar, particularmente en el traje de diablo. No estamos hablando de los otros trajes que ellos hacían. Esta es una foto muy preciosa también que tiene que ver con esos diablos de Puno, que en realidad son miembros de, algunos son procedentes de la ciudad de Oruro que han ido a bailar justamente a la localidad de Puno. Esta es la foto que yo les había mostrado al principio, donde vemos diablos y morenos. Y aquí me voy a detener un poco, porque en realidad estamos hablando el tema de los morenos de Taraco, que en La Paz mantiene muy fuerte el tema de la danza de la morenada de Taraco, cuando en realidad Taraco era parte de esta extensión de los Urus y además era parte de uno de los 4 ayllus de San Pedro de Chayacoyo. Por eso es que algo que me olvidaba decir, que en estos relatos que hemos encontrado, también se ha encontrado el relato de los otros, o sea, el extranjero, el otro. Hablaban del moreno, porque no se lo podía decir negro al que llegó conjuntamente con los españoles. Y no hablamos de los esclavos, hablamos también de los negros libres. Por eso la danza de la morenada es una burla y una sátira a los morenos o a los negros que vivían en Oruro y que también tenían propiedades mineras. Ahí está Mateo de Loviano, que es uno de los negros que funda una de las primeras cofradías en el siglo XVII en la iglesia de la Merced de Oruro. Y hay negros realmente muy importantes. Si han leído el libro Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, van a ver esa relación que tienen los negros con los indígenas, que no es de las mejores. Por eso es que los indígenas tratan de generar cierta burla y jocosidad con este tipo de expresiones. Y al medio vamos a ver justamente a la chachi, al caporal, al moreno y a la chachi blanco, al dueño de las propiedades mineras, del cual el negro era capataz, pero no era el negro esclavo solamente, sino era el negro que reunía a los indígenas de las comunidades. No había mite en Oruro, sino reunía a los indígenas para que trabajen en interior minero. Es un trabajo interesante el tema de la morenada, que en otro momento lo vamos a poder compartir. Y ese vendría a ser nuestra presentación. Y antes que me olvide, he basado este trabajo en la carta que se envió en 1994 a la UNESCO, donde Elías Delgado de manera muy magistral divide al carnaval de Oruro en varias partes, ¿no? Lo que es la época prehispánica hasta 1789, aunque yo cambiaría 1740, de 1740 hasta 1904, 1904 hasta la década del 40. ¿Por qué el 40? Porque en los años 40 los elementos aburguesados comienzan a insertarse en la diablada de los mañazos o de los matarifes, y a partir de 1945 aparecen 2 diabladas. Después de eso vamos hasta 1969-70 con la declaratoria de capital folclórica de Bolivia, inicialmente folclórica, y después de eso a 1983 con la declaratoria, con la ley 602 de la capital del folclor de Bolivia, porque en realidad tenemos que ver que en Oruro no somos folclóricos, sino que nosotros cultivamos, estudiamos y profundizamos el hecho folclórico como tal. Y de ahí hasta la declaratoria de la UNESCO del 18 de mayo del año 2001, que la declaratoria de la UNESCO reconoce al Carnaval de Oruro, que no solamente son estos 3 días, sino todo viene desde ese proceso después de Todos Santos,
lo que son las veladas, lo que son estas actividades que les he ido mencionando, hasta después del carnaval, y que son parte justamente de este conjunto de tradiciones y costumbres, el cual la UNESCO ha declarado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, y que ya desde el año 57 Oruro ha ido solicitando a la UNESCO justamente una declaratoria, un reconocimiento para evitar las transgresiones o las apropiaciones indebidas que ya en los años 60 se ha ido mostrando. Eso es parte de otro tema que en otro momento de repente lo vamos a ir mostrando. Agradezco el espacio y disculpen el haberme extendido en el tiempo que se me ha asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, realmente una exposición muy brillante. Pues, a ver, yo hay creo que diferentes puntos que has ido resaltando, ¿no? Y me gustaría solamente a manera de, antes de dar pie a que pasen nuestros asistentes a hacer comentarios o preguntas, redondear algunas ideas que me han llamado mucho la atención. Bueno, la primera es esta relación entre el mito y la historia, que definitivamente en algún punto se ha ido obviamente construyendo toda una trama en base a la parte mítica, ¿no es cierto? Se conoce el tema del mito de las plagas, Chiruchiru, Nina Nina, pero como bien has resaltado tú, más allá de este elemento que es muy importante y que le da ese misticismo también a todo lo que viene a ser el carnaval de Oruro, existe un trasfondo histórico que a veces nos ayuda a entender de mejor manera, ¿no? Ha citado eh, propiamente el trabajo de Javier Cárdenas Medina como un referente importante que nos puede dar mayores luces más allá del mito. Entonces, este es un elemento que me parece fundamental resaltarlo y tener en cuenta siempre en el proceso investigativo. Eh, Otro elemento que me parece importante es este tema de la devoción a la Virgen del Socavón, ¿no? Eh, y también creo que hay que resaltarlo, como en algún punto se manifestaba o se creía, esta devoción se ha iniciado ya mucho más antes de, en los años 1700, como tú señalabas, pero también lo que hay que destacar es que la veneración a la Virgen del Socavón no está únicamente vinculada a la clase popular o a lo que más específicamente a los indígenas. Claramente nos han mostrado unos cuadros que vinculan también a otro tipo de esferas de la sociedad que tenían ese culto hacia la Virgen del Socavón. Entonces, es otro dato importante. Entonces, habrá que preguntarnos ahí, por ejemplo, cuál es el momento que se engrana este culto mediante la danza, con las clases que son más allá de clases populares, ¿no? Y ahí dejo en puntos suspensivos una pregunta que no sé si sale en algún momento, es si bien nos indicabas que la referencia como Virgen en Socavón aparece en 1740, según lo que tengo apuntado, pues básicamente cuando hablamos de la Virgen en Socavón hay algunos elementos de que es la Virgen de la Candelaria y tal vez, no sé si nos puedes aclarar un poco este aspecto, ¿no? Respecto a qué específicamente cuál era el denominativo inicial que se tenía esta vocación. Eh, y otro elemento igual fundamental para cesar esta parte de focos de redondear, me parece importante el elemento que ha señalado, ¿no? O sea, conocemos como un hito importante 1904 con lo que es, muchos dicen que es la fundación, pero otros dicen la organización de la danza de diablos, con lo que hoy conocemos como la diablada de los mañazos o matarifes, ¿no? Sin embargo, como nos has mostrado evidencias de diferente latitud, es pues que esto es mucho más anterior a 1904. Y este creo que es un dato importante para el debate fundamentalmente de lo que viene a ser respecto al momento de la aparición de la diablada como tal, como la conocemos, sin desconocer que existan otras danzas de diablos en otras latitudes. Eso no, creo que no está en discusión, pero la diablada como la conocemos, como es parte de la declaratoria de Oruro, creo que tiene una historia que está encadenada a lo que ha pasado antes de 1904. Incluso ahí creo que es importante engranar otro elemento fundamental, la relación con el auto sacramental también que hacías referencia, y ya tiene igual una data también interesante, ¿no? O sea, es igual antes de la República, estamos hablando del auto sacramental que se ha escrito y que se ha venido representando. Entonces, yo se daría eso, lo dejo como apunte, digamos, y bueno, ya en su momento, si lo que te iba manifestando, te agradecería si nos puedes dar alguna explicación.
pero estoy viendo acá que tenemos ya algunas preguntas. Marcus, por favor, si pudieras, Hola. tengas uso de la palabra. Hola, ¿sí me escucha? Sí, sí, adelante. Completamente. Adelante, Marcos. Listo, buenas noches. Gracias, Mauricio, por la exposición. Me pareció brillante. Muchos datos interesantes. Soy algo novato en esto desde el tema del carnaval, pero ya con algunas inquietudes, ¿no? Y los datos que aportaste son muy interesantes, ¿no? Con esto de la defensa de lo que es el patrimonio, el origen del carnaval, de algunas de las danzas, y hay mucha tela por cortar todavía, ¿no? Y va mi pregunta en el siguiente sentido. Hablabas algo de que se mencionaba al inicio, no sé, tal vez lo entendí mal, que el carnaval no se origina en la época prehispánica, ¿no? Y tal vez era por la relación de la veneración a la Virgen del Socavón, en el cual está enfocado, digamos, esta charla, este conversatorio. Pero la consulta, ¿cuál la implicancia o la relación que ves, Mauricio, en el tema de la festividad del Anata, que nuestros pueblos ancestrales, y hemos tocado un tema bien importante, que es el tema de los Urus, que son nuestros ancestros, que está muy relacionado, ¿no? Que al finalizar mencionabas que esto empieza desde la época del Jayupacha, que es, ¿no? De Todos Santos, que también es una fiesta propia de nuestra región, pero que también se ha ido simbiosando con la religión católica, que viene la fiesta de los santos difuntos y la fiesta de Todos Santos. O sea, ¿cuál es la relación? O sea, esto creo que en mi modo de ver y con algunas consultas bibliográficas o alguna lectura que pude dar, viene ya desde mucho más antes, ¿no? Con la llegada de los españoles aquí se sufre una mezcla, pero no se pierde esa esencia, sino que más bien esa mezcla, esa simbiosis da lugar a que se dé origen a este carnaval actual tal como lo conocemos, pero pasando por todos esos procesos, ¿no? En la época de febrero, por ejemplo, es la época de la Ticancha, la época de la nata, y que en su momento creo que daría lugar al origen de lo que hoy conocemos en Oruro como el Carnaval de Oruro, ¿no? O sea, ¿cuál es esa relación que lo ves, Mauricio, en el estudio que haces? Y para no perderme un poquito, porque no sé si entendí mal, decías que el carnaval no se inicia en la época prehispánica, sino posterior, y ahí hablamos de 1740, más o menos, que dabas un dato, que ya empieza con el tema de la Virgen del Socavón. No sé si entendí mal esa partecita, pero también cuál es la relación de nuestra cultura, de los urus, de las épocas agrícolas que se marcan en todo el año con el carnaval de Oruro. Muchísimas gracias por la exposición, Mauricio. Estuvo brillante. Marcos, sí, muchas gracias. Bueno, en realidad creo que tenemos que ser precisos en el concepto. Carnaval de Oruro como tal no había en época prehispánica, desde el sentido estricto de la palabra de la tolerancia de la carne del cristianismo, autorizada o licenciada desde el siglo VIII. Es completamente diferente, esos 3 días de licencia, ¿ya? Lo que sucede es que la devoción que los urus tenían a sus dioses tutelares, el alba, la primera estrella de la mañana, el dios Huaricato, su dios protector y todo lo demás, ya venía de un periodo prehispánico que viene a la fiesta grande, que podría, no me gusta usar el tema de fiesta grande, porque en realidad tiene otra connotación. El carnaval no empieza en 1740, el carnaval viene desde que el primer español pisa América, igual que la Semana Santa, igual que la Navidad, igual que cualquier otra festividad heredada de los españoles. La gran diferencia es que tú mismo lo has dicho, ha habido una simbiosis, un sincretismo más que simbiosis, un sincretismo en el hecho de poder comulgar lo prehispánico con lo colonial. Y ahí vienen justamente muchas de estas costumbres. El tema de la nata, ¿qué es? La nata era una actividad en la cual corregidor español junto con los caciques indígenas iban
a las comunidades originarias para pedir el tributo, y eso lo hacían a principios de cada año. Eso está muy bien explicado en el libro de Zenobio Calizaya, y realmente hay que entender esto, la nata como tal desde el sentido estricto de la palabra. Entonces, el antecedente, si pudiéramos ser precisos en esto, el antecedente de la festividad de la Virgen de Candelaria o del Carnaval de Oruro tiene que ver con hechos completamente hispánicos. Tú mismo lo has dicho, tiene que ver con varios elementos que se han ido armando y que no se han ido eliminando y que más bien se han mantenido hasta la postre y que de alguna manera seguimos compartiendo, seguimos desarrollando y que es parte de nuestras costumbres propias en el periodo previo, durante y posterior al carnaval. Gracias, no, has aclarado algunas cosas, Mauricio. Vamos leyendo algunos comentarios también que nos están llegando en las páginas de Facebook. Todos los que nos llegan. Tenemos dos comentarios en realidad, ¿no? Cuervo José Luis, es lo malo que el boliviano siempre fue migrante y junto a él sus danzas. Daniel Andrea, maravilloso, gracias por este espacio ilustrativo respecto al majestuoso carnaval de Oruro y la Virgen Santísima del Socavón. Miguel, para no dejar suelta la pregunta que me hiciste, quería compartir el documento que habla de otorgación de capellanía perpetua y colectiva de Agustina Juárez. Javier Cárdenas Medina nos hace esta descripción y en el párrafo concreto de 1740 dice: capellanía fundada en la hacienda de Soracachi, cita en la provincia de Oruro de Principal, de 4,000 pesos en unas casas de amasijo en dicha villa, cercanas al del Socavón. Es la referencia más antigua. Y para la persona que está preguntando qué se llama el libro, se llama Un santuario colonial mariano en una villa minera, y el autor es Javier Cárdenas Medina. Excelente. A ver, veamos, tenemos algunas otras cosas aquí en el chat. Un momento. Bueno, aquí nos dice Ricardo, qué interesante, muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Marcos, excelente la exposición. María del Carmen, maravillosa exposición. Felicidades, estaré muy atenta al día que se exponga la historia de la Morenada. G. Salazar, buenas noches. ¿Podrías repetir qué título? Esto ya lo has dicho. Edwin, buenas noches. ¿Puedo comentar, por favor? Edwin, adelante, si puedes usar el micrófono. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Adelante, Edwin. Adelante. Mire, buenas noches, señor Cazorla, organizadores de aquí del Zoom. Orgulloso y muy emocionado de poder participar de un conversatorio como este. Yo los saludo desde la hermana República del Perú, desde la capital de Lima. Y pues tuve el orgullo y el honor y el privilegio de poder estar en el Carnaval de Oruro este año. Y les comento un poco que yo vengo siguiendo esto desde muy niño porque pues yo tengo familia en Puno. Entonces, pese a ser peruano y puneño, yo me auno a ustedes al tema de la revaloración de la cultura y defender los orígenes pues de las danzas y del folclore que nacen pues en Bolivia. Entonces, básicamente yo quería comentarles, o bueno, preguntar algo puntual frente a lo que se vino hablando. Es al tema del, partecita se comentó del origen de la morenada, que pues los negros es una danza de una sátira de los negros, ¿no? Pese a lo que son esclavos y los que no. Entonces a esto preguntar también si Raíces de la Morenada también viene a ser una danza comercial por el tema de que justamente, bueno, eso lo comento porque justamente eso lo hablé con algunos orureños que estuve por allá. Entonces me comentan y me dicen que la Morenada fue el tema de un cruce de justamente que Oruro era una ciudad donde se cruzaban varios comerciantes, ¿no? Porque era ciudad de paso de varias ciudades de misma Bolivia. Entonces, como es una danza, como era una reunión de varias personas y justamente coincidían en Oruro,
pues estas personas que fueron comerciantes hicieron mucho más grande este baile o esta festividad, ¿no? Entonces, esa sería mi primera pregunta, no sé si es que esté válida. Y la otra sería, ¿qué tanta influencia tiene la cultura wari en todo este folclore de lo que es el carnaval de Oruro? Bueno, esas dos preguntas y una vez más, muchas gracias por poder hacer este tipo de eventos. Felicito y pues toda mi admiración para ustedes, hermanos bolivianos. Gracias, Edwin. Edwin, muchas gracias. Bueno, en realidad hubiera querido tener un poco más de tiempo para hablar del tema de la morenada. La morenada, desde el momento que se hace vigente, entre comillas, en el siglo XX, es a partir de la presencia de grupos comerciales, en este caso los cocanis de Humala del departamento de La Paz. Pero ojo, no son ellos los que crean la morenada, sino que en la región de Humala hay una comunidad donde vienen justamente estas familias de comerciantes de coca, que en 1924 pues deciden revalorizar una danza que ya se ejecutaba en Oruro. No, en Oruro en realidad también tenemos el dato más antiguo de la Morenada Norte, pero su antecedente solo está en el estandarte, cuando ya había danza de los morenos o danza de la Morenada mucho más antes. Y es justamente este periódico que yo les comentaba que decía, dejamos para el siguiente número el comentario de la danza de la morenada. En ese tiempo todavía no se hablaba de los cocanis, no se hablaba de otro tipo de grupos, ni siquiera de los mañazos en los diablos, porque estábamos hablando de grupos eminentemente indígenas y mestizos que estaban ejecutando este tipo de danzas. En realidad, este proceso de la morenada ha tenido su elemento importante con la morenada que ahora se llama la morenada zona norte, que es la morenada institucional más antigua, cuando la danza de por sí ya había mucho tiempo atrás. Ahora aquí me voy a detener un ratito con los residentes que vienen de Humala. Eh, no recuerdo ahorita la comunidad, está en la punta de mi lengua, pero he visitado esta comunidad y en la comunidad se bailaba el huacatinti, que es un baile justamente de un personaje negro que tiene una especie de capa hecha de plata, de planchas de plata, no una danza que lamentablemente en la misma comunidad está desapareciendo porque la morenada se ha convertido en una danza popular en el altiplano de Oruro y de La Paz, de manera que las danzas propias que habían antes en estas comunidades se están perdiendo frente a la invasión. Podríamos hablar de un producto globalizante como es la morenada. Entonces, en este sentido, pues hay que entender muy bien el tiempo histórico en el cual se han ido desarrollando. Obviamente los cocanis le han dado una configuración distinta, los Flores, los Mamani, los Zapasa, que han sido las familias que vienen de esta comunidad, y obviamente le han dado una configuración especial. Ya para este tiempo habían dos morenadas, no era la morenada norte, en realidad era la morenada que venían de ese sector, porque también había otra morenada que venía del sector del cementerio, que lamentablemente ya no existe, y esta morenada que es la central, que ahora es de la comunidad Cocani, que se juntaba justamente en la esquina de la Presidente Montes y la calle Cochabamba, porque ahí estaba el comercio de los Cocanis. Entonces, este es un elemento sociológico que amerita otro tipo de estudio, pero para aclarar en realidad que esta danza viene de muchos años atrás, antes del siglo XX. Y el tema de la cultura wari, te estás refiriendo a la cultura wari del Perú, estoy suponiendo. La cultura wari en realidad es una cultura que viene en el sector oriental de la República del Perú, que de alguna manera ha tenido también influencia en el altiplano central. Todavía no está muy bien estudiada el tipo de influencia, y yo remito a los antropólogos para que podamos entender justamente esta vinculación con la cultura wari del Perú. Listo, muchas gracias, qué amable. Gracias. Un saludo, Edwin. A ver, también entonces tenemos algunos comentarios más. Villa Cairiri, sí, tiene razón Diego. Villa Cairiri es la comunidad de Humala donde vienen los cocanis. Gracias, Diego Echeverri. Hola. Diego también está haciendo, tengo ¿no? una Un trabajo. pregunta. Sí, adelante. Bueno,
Muy buenas noches. Quería agradecerle primero a Miguel. Creo que estas son las instancias que culturalmente nos ayudan a crecer mucho respecto a nuestra cultura. Eh, el siguiente comentario, yo estoy haciendo un trabajo actualmente en Sora Sora y también hay muchos vestigios de la Diablada dentro de esta población. Incluso se tiene una calle llamada La calle Supaycalle. de la Supaycalle, y donde se asentaban muchos bordadores y las fiestas en esta población eran, bueno, son 25 fiestas anuales que podían tal vez ser una parte del origen de toda la tradición festiva del departamento. No sé si tiene alguna relación, Mauricio, y millón de gracias. Qué linda exposición. Felicidades. Completamente, Patri, muchas gracias por la aclaración. Si es que es tanta información que a veces no se puede concentrar en uno solo. Cuando hemos hecho la visita a Sorasora, y tú te debes acordar, hay un camino de una senda que conecta Sorasora con San Pedro de Challacollo. Y esta senda nos demuestra en realidad, que habría que hacer algún estudio arqueológico, nos demuestra precisamente de que uno de los cuatro ayllus era el ayllu de Sora, de San Pedro de Challacollo. Entonces, obviamente, hasta el momento, hasta mediados del siglo XIX, en realidad los cuatro ayllus de San Pedro de Challacollo todavía confluían en la plaza principal y se levantaban los famosos altares en las cuatro esquinas de la plaza. En muchas comunidades todavía, como San Pedro de Condo, todavía se hacían este tipo de prácticas de los cuatro ayllus. Estos altares que están en las fotografías antiguas en Sorasora y también en San Pedro de Challacollo eran encargadas a cada uno de los cuatro ayllus, y cada ayllu estaba encargado de realizar una mm, de los rituales que se realizaban cada año. Por ejemplo, ¿no? Ahorita no tengo el libro a la mano, me levanto y no van a ver nada si les muestro, pero el ayllu de Sora estaba a cargo justamente del ritual de los 7 pecados capitales. El otro ayllu de Taraco estaba a cargo de la danza de los morenos o de la morenada. De ahí que viene justamente este tema de vincular Taraco con los cuatro ayllus de San Pedro de Challacollo. Sora Sora es uno de los ayllus más importantes porque ahí tenemos dos postas que conducen entre Oruro y Potosí, que una es la posta de Sora Sora y la otra es la posta de Venta y Media. Y hasta hace pocos años también en Venta y Media se realizaban también las actividades de los autos sacramentales con la danza de la Diablada. Y en toda esa región de lo que fue el antiguo ayllu de los Sora, que pertenecía a San Pedro de Challacollo, vamos a encontrar justamente expresiones de danza de la Diablada. Gracias, Mauri. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Creo que nuestro amigo Iván también nos estaba solicitando hacer alguna pregunta. Iván, estás por ahí con el micrófono, puedes habilitarlo. Muy buenas noches. Adelante, Iván. Profe Casola, Mauricio Casola, sí, con mucho cariño, muy excelente la exposición, ¿no? Con los datos históricos. Y no pregunta, ¿no? Sino una como consulta. Con estos nuevos datos históricos y datos históricos que usted siempre recaba y da a conocer, esto de los diablos morenos y el carnaval en sí que existía antes, ¿no? De 1904. Eso más que todo, dar a conocer, ¿no? A toda la población, más que todos los bailarines, ¿no? Porque la mayoría de los bailarines dicen 1904, 1913, 1904, 1913, nosotros hemos sido primeros, y siempre manejan eso, ¿no? Pero esto de antes, somos pocas las personas que sabemos, ¿no? Más que todo el bailarín, ¿no? Que la mayoría de los bailarines
en un 100%, un 60 creo que bien por fe, ¿no? El otro porcentaje no sé por qué bailará, ¿no? Pero dar a conocer, ¿no? Más que todos esos datos y muchas felicidades, ¿no? Por la exposición y nuevamente felicitarle por su gran trayectoria y carrera, ¿no? Eso nomás. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Efectivamente, tienes toda la razón. No depende en realidad de, no sé, difundir este tipo de cosas, sino también de que nosotros mismos estar en este espacio como este, no solamente escuchando a mí, sino escuchando a otras personas que han realizado investigaciones interesantes. Yo lo he citado hoy día a Javier Cárdenas Medina porque este libro lo ha presentado hace poco, casualmente antes de la cuarentena. Entonces, es realmente revelador, es importante. Están también los escritos de Augusto Beltrán Heredia, que han sido reeditados también hace casi unos 15 años atrás. Está el libro de Julia Elena Fortún, La danza de los diablos. O sea, tenemos varias alternativas, pero el problema de nosotros es que no estamos haciendo una lectura de todo este tipo de situaciones. Nos cuesta, la verdad, que la gente entienda, nos cuesta, la verdad, que la gente comprenda, pero va a depender mucho de nosotros de compartir toda esta información. Gracias a Dios, y hay escritos, hay artículos de periódico, están las revistas, están los libros, estos libros que son novedosos, que mientras no hay otro documento que compruebe otro tema, pues este viene a ser el documento que va a revelar o está revelando la presencia histórica de la Virgen del Socavón. Entonces creo que con todo eso estamos llamados a poder difundir y divulgar toda esta información. Gracias más bien, Iván, por el comentario. Gracias, Mauri. ¿Tenemos alguna otra pregunta del auditorio, tal vez? Bueno, a ver, voy leyendo algunos otros comentarios de Facebook hasta mientras. Erika Morales, por quieras, excelente explicación acerca de nuestro majestuoso carnaval y nuestra amada Virgen del Socavón. Gracias. Juan Manuel Cuellar Carpio, excelente exposición, Maurice Cazorla Murillo. Ilustración referida a nuestra historia cultural y folclórica de Oruro. Jorge Saonero Gutiérrez, muy esclarecedor, como expresó el hermano Mauricio. Da muchas más referencias históricas a acotar. Gracias. Marvin Antonio Varas Bezocal. Saludos, Mauri. Mil gracias por compartir vuestro conocimiento. Saludos desde Calama. Fedec Fernando Alcayaga Angulo, excelente conversatorio. Gracias, Maurice Cazorla. Bien, ahí estamos con algunas felicitaciones y bueno, creo que es una buena señal. Y bueno, a ver, antes de ir cerrando, si es que no tenemos más preguntas, a mí me gustaría plantear dos situaciones, ¿no? O sea, ya hasta mientras, me gustaría ver si hay la posibilidad de comprometerte a ti junto a Fabricio también de que tomemos el tema de la morenada, porque creo que ha sido algo que ha salido, creo que ustedes tienen mucho trabajado e investigado en la temática, ¿no? Y también creo, nos comentabas que Javier Cárdenas probablemente está conectado, también hacerle la invitación, si puede participar de este espacio, incluso con alguna charla de esta naturaleza para ir presentándonos el material que nos ibas comentando de esta última publicación que ha realizado recientemente. Yo quisiera, como para cumplir también un poco el fin de esto, preguntarte si es que tenemos, o cuál consideras tú que sería la agenda de investigación de los temas que nos has planteado, o sea, ¿qué queda por delante? ¿Qué deberíamos hacer en términos investigativos, por una parte, y por otra parte también en términos de gestión cultural? Es harto. Cuando se hizo el documento de postulación a la UNESCO, se ha trabajado varios documentos en función a algunas hipótesis, como por ejemplo la hipótesis de Ramiro Condarco, el tema de la llama, que es un trabajo realmente muy excepcional, pero que en el último tiempo su propio sobrino Carlos Condarco Santillán ha superado esa hipótesis con otra teoría muy interesante, al cual yo también considero importante desarrollar. Creo que no hemos terminado de estudiar el fenómeno del carnaval. Yo personalmente me aboco al tema histórico, no tanto al tema antropológico. En antropología todavía hay mucho que estudiar. El primer intento se ha dado en 1947 con la guía sintética de la danza de la Diablada, que ha sido policopiada en
en hojas sábana y que no ha tenido la circulación. Y creo que amerita una reedición de este documento realmente interesante y que es el antecedente justamente para lo que después fue el Comité Departamental de Etnografía y Folclore, donde se han ido desarrollando muchas investigaciones, entre ellas las de Augusto Beltrán Heredia, los últimos trabajos de Estanislao Aquino y Aramayo, están también los otros trabajos de Ascanio Nava. Creo que es necesario en realidad hacer puntualizaciones importantes. Tema de la música, por ejemplo, tenemos el trabajo de Jesús Elías Lucero y de su papá Oscar Elías Siles, que en realidad solamente son los únicos que se han dedicado a trabajar el tema de la música. Víctor Flores Barrientos y Luz Aide Ramos también han tenido acercamientos interesantes del tema de la música. Si nos damos cuenta, tenemos mucho de investigar todavía desde el punto de vista histórico, antropológico, sociológico. Yo voy a comentar algo como anécdota. Un sociólogo alemán hace unos años que llegó al Carnaval de Oruro me decía, el fenómeno del Carnaval de Oruro es un fenómeno que rompe las reglas de la sociología, porque en realidad cuando las clases sociales tratan de subir de escala social, en el Carnaval de Oruro si más quieres parecerte originario y mientras más te parezcas, pues eres más apegado. Los sociólogos van a poder entender esto desde otra óptica que obviamente invita a hacer eso. No de la coreografía. Es un tema interesante que nos permitiría también entender cómo ha ido evolucionando el tema de los pasos en el Carnaval de Oruro, que es un tema que todavía no se lo he estudiado, el tema de la indumentaria, que recién en los últimos 20 años, 30 años se han dedicado a darle una explicación forzada a ciertos elementos que en realidad no tienen ninguna explicación, sino más bien corresponde a un proceso natural y evolutivo de los trajes del carnaval. Entonces, la agenda, a medida que nosotros vayamos armando, tendríamos que ir marcando en función también a las especialidades que cada uno tiene. Yo desde mi punto de vista a lo histórico me voy a abocar. Lo demás ya dejo a los demás profesionales. Alguien nos está pidiendo uso de la palabra, pero se me ha borrado el chat, no sé si... Paola Ramos dice. Sí, Paola, adelante, por favor, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, no soy Paola, mi nombre es Jimmy Calla Montoya, Paola es mi pareja que está frente, estaba escribiendo desde mi celular, pero lastimosamente no he podido conectarme desde mi celular, o mejor dicho, hacer la pregunta desde mi celular. Tengo dos preguntas, una, espero que tenga un delay, una es respecto a, me gustaría que si se pudiera hacer de una manera sintética, una respuesta justamente al título con el cual nos hemos reunido hoy, que es Origen del Carnaval y la presencia de la Virgen del Socavón. La exposición me ha encantado, pero me gustaría un resumen, ya para cerrar, ¿no? Y tal vez si nos podrías, o por lo menos a mi persona, ayudar como fuente, un libro para que yo pueda justamente leer, ¿no? En base a todo lo que ha sido este título por el cual nos hemos reunido. Lo segundo, aunque sé que va a haber creo que una segunda invitación para tu persona, es respecto a, ¿qué opinas? Respecto al libro que tiene Freddy Luis Maidana, que es donde indica, ¿no? Es su título también, Taracúcuna de la Morenada. Me gustaría que también en la próxima, si es que se puede también hablar respecto a la música, ¿no? Porque sabemos que la música no era con instrumentos de bronce, porque no tengo entendido que era con pues, pinquillo o pífano. Entonces, ver eso, pero lo que más me ha un poquito llamado la atención ha sido el hecho de los 4 bailos y por qué la relevancia, en este caso, de Taraco, ¿no? Son muchas preguntas al final las que estoy haciendo, pero me he quedado con justamente todas esas curiosidades y que espero puedas responderme y para la próxima reunión que haya, tocar este punto que creo que es muy importante. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Miguel, ¿me das unos 2 segundos? Voy a traer el librito en cuestión. Voy leyendo unos comentarios hasta mientras que tú vuelvas, Mauri.
A ver, aquí tenemos el comentario de Alejandro Spor. Buenas noches, una pregunta para Maurice. ¿Cuál fue el papel que jugó el pueblo de Paria en este tema de la Diablada? No sé si tenemos ahí, si nos está escuchando Mauri, pero ya tenemos otra pregunta más. Mientras tanto, hasta que Mauricio vuelva, Lo siento. pues, ¿ya estás ahí, Mauri? Sí, sí, aquí estoy. Lo siento mucho, es que fui a buscar el libro Ya, no te preocupes. y me acabo de acordar que lo presté, Ya, así que voy a tratar de acordar. Bueno, eh, voy a tal vez sistematizar el tema, compartir un poquito lo que Elías Delgado ya lo escribió en esa carta famosa de 1994 dirigida a Federico Mayor, que era el secretario general de la UNESCO, donde divide justamente el Carnaval de Oruro en 5 periodos. Es una síntesis en realidad de lo que es el tema del carnaval dividido cronológicamente. Esto lo hace en base también al libro de Augusto Beltrán Heredia, ¿no? Los dos libros en realidad que él tiene escrito, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente el título, pero en realidad son los dos libros de Augusto Beltrán que tranquilamente creo que Editorial Latinas todavía los está vendiendo. El último libro de Javier Cárdenas Medina y también este libro que yo también lo he traído, que es el libro de Historia y Etnografía de la Virgen del Socavón, que está escrito por José Hermo Murillo Bacarreza, que también la alcaldía creo que lo está distribuyendo de manera gratuita, donde de repente podemos solicitar a título de investigación para que nos puedan proveer este material. Es una limitación, la verdad, el tema de la disposición del material bibliográfico, porque no estamos acostumbrados a adquirirlos. Estamos acostumbrados de repente a que nos den resumen o nos den alguna síntesis de algún documento, cuando en realidad los libros están allí para que los podamos leer. Y efectivamente yo quería compartir contigo el tema de los 4 años de Taraco, que está en el libro de Margot Beyersdorf, pero no son los 4 años de San Pedro de Chayacoyo, discúlpame. Uno de ellos es Taraco, el otro era el Ayu de Sora. Los otros dos ahorita no me acuerdo muy bien, está en la punta de mi lengua y quería traer el libro del drama ritual de los Andes de Margot Beyersdorf, que gráficamente nos muestra en realidad la extensión geográfica de cada uno de los 4 años. Entonces, esto nos demuestra efectivamente de que Taraco, que está en el encabezado del desaguadero de La Paz, y ellos lo reconocen, son Urus en realidad, estos Urus incluso que están en la parte del lago Titicaca, en realidad Urus de estos cuatro, de este ayllo de Taraco de Sevilla, y obviamente también están en el testamento que Lorenzo de Aldana ha dejado en el siglo XVI. Realmente son documentos que no se tenían acceso anteriormente, pero han sido publicados muchos de ellos en este libro del drama ritual de los Andes de Margot Beyersdorf. Gracias por todo lo que acabas de decirme, justamente tomé nota de todo ello, de las fuentes que muy amablemente nos estás pasando. Solamente quería decirte que espero también, bueno, la en este caso que es Miguel, para la próxima podamos hablar justamente de la morenada y respecto al libro que te preguntaba de Freddy Luis Maidana, ¿no? Si estás de acuerdo, si lo refutas, pero creo que ahorita no vamos a hablar respecto a ello, pero si gustas, te agradecería mucho, ¿no? Para no hacer muy largo y esperar a una próxima invitación. Muchísimas No, con gracias. gusto. Yo creo que en la conferencia especial de la Morenada, al cual me gustaría que esté mi hermano también, podamos hablar in extenso. Y hemos hecho un comentario también del libro, obviamente haciendo un análisis propio justamente de la danza de la Morenada como tal. Bueno, aquí Diego nos está completando lo que decías es respecto al libro, ¿no? Justamente el libro es de Augusto Beltrán, El Carnaval de Oruro, y el otro es El proceso ideológico e historia del Carnaval de Oruro, que justamente es este, ¿no? O sea, si se puede ver un poquito bien, que está en plural de latinas, ¿no? Efectivamente es eso. Exactamente, esta es una reedición que me parece un valioso material que debería tenerse, ¿no? En biblioteca para quienes nos interesa este tema. Ahí ya respondimos a la pregunta que nos hizo G. Salazar. Creo que había una pregunta que te decía, ¿no? A un momento te paraste,
Déjame verla, está en Facebook. Eh, Aquí está. Buenas noches, dice Alejandro Asport. Una pregunta para Maurice. ¿Cuál fue el papel que jugó el pueblo de Paria en este tema de la Diablada? Bueno, en realidad, ya lo había mencionado antes, lo interesante es que Paria era otro de los 4 ayllus, forma parte otro de los 4 ayllus de San Pedro de Challacoyo. Y obviamente en Paria se encontraban los artesanos importantes para la elaboración de masa al Perú en los primeros años del siglo XX. Julián Covalera y tantos otros que en realidad podemos mencionar, que han sido los artífices y los que han incidido en realidad en el tema del desarrollo histórico del Carnaval de Oruro a partir del siglo XX. Antes, obviamente, este tipo de fiestas que se daban en las comunidades, particularmente San Pedro de Challacoyo, pues cada comunidad o cada ayllu tenía sus propios artesanos, sus propios eh, confeccionistas incluso de ropa, pero que eso poco a poco ha ido cambiándose y se han ido especializando al transcurso del tiempo. Paria tiene un elemento importante porque también tenemos que entender que en los alrededores de Goya, Saitoco, que son comunidades donde hasta el día de hoy se realizan actividades muy interesantes que son dignas de estudio, tienen estos antecedentes para poder entender mejor todo este proceso cultural a uva y que desde allí viene comparsa de morenos y de diablos a bailar hasta Paria. Realmente es algo que vale la pena entender, comprender, pero importante en el desarrollo histórico de lo que ha sido el Carnaval de Oruro. Uh-huh. Excelente, Mauri. Bueno, ya para ir cesando, creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, a pesar de que nos has citado el libro de la investigación que nos has hecho referencia, creo que vale la pena también, yo te lo decía cuando hablábamos internamente, citar uno de tus trabajos, ¿no? Que me parece bien importante, que justo se publicó en Historias de Oruro, que este es el número 29, ¿no? Donde ahí nuestro amigo Maurice publica un artículo que titula La Virgen del Socavón en la Historia. Y creo que también para aquellos que están interesados pueden revisarlo junto al material que ya tú nos has venido sugiriendo anteriormente de Javier Cárdenas, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecerles a todos. Creo que no tenemos más. Déjame dar una última revisada. Sí, no tenemos ya nada en Facebook. Querido Mauri, agradecerte en primer lugar. Creo que ha sido, como siempre, una brillante exposición. Me gustaría ver, como te decía anteriormente, creo que en eso vamos a coincidir todos, si podemos comprometerte con Fabria, que más adelante veamos el tema de la morenada, que creo que también hay mucho que hablar ahí, por una parte, y pues también expresarles, ¿no?, nuestra satisfacción porque hemos llegado al grupo con unas sobre las 30 personas, nos han hecho seguimiento también en la Facebook de diferentes latitudes y un buen número de personas. Agradecerles a todos los que nos están siguiendo. Y creo que es muy importante, ¿no?, lo que está sucediendo. Tenemos personas de diferentes latitudes, no solamente de Bolivia, sino de países amigos, vecinos, que es importante. Es importante porque de esta manera creo que estamos empezando a poner, a conocer, a difundir muchas cosas que a veces, como tú decías, si bien están escritas, muchas personas no las conocen por diferentes motivos. Y creo que esta es una forma de hacerlo, ¿no? No sé si tienes algo más para cerrar, querido Mauri, antes de acabar. No, más bien agradecido, Miguel, por el espacio, agradecido con toda la gente que se ha conectado, que ha sido parte de esto, agradezco también las preguntas y comentarios. Voy a tratar de responder vía Facebook a las preguntas también que han hecho que de repente no hemos alcanzado a hacerlas. Y bueno, invitarles a que a esta iniciativa que ha tenido Miguel podamos hacerla también más amplia, genérica, para que toda la gente pueda también
conectarse y puedan también aprender un poco más de este proceso. Yo tengo la suerte en realidad de que no soy el único en este tema, sino hay muchos otros, como está mismo Miguel, está Jesús Elías, está Diego Echevers. Hay varias personas que realmente últimamente hemos estado haciendo, nos hemos dedicado a este tipo de situaciones y que creo que merita el tener lo poco que de repente hemos podido estudiar. Súper. Gracias, querido Mauri. Entonces, bueno, nos queda simplemente agradecerte nuevamente también por la brillante exposición que has realizado, a todos los que han estado presentes. Entonces sería eso. Gracias a todos, un abrazo, buenas noches.